En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, José Olivera. Un gusto tenerte esta mañana con nosotros. ¿Cómo Muy estás? buenos días, un gusto estar por acá, un saludo a toda la teleaudiencia. Para sacarnos un tema que no es menor, estamos a menos de 30 días del comienzo de clases. ¿Cómo viene marchando? ¿Viene marchando bien la elección de horas, los cuidados edilicios para arrancar el 5? Bueno, hay mucha incertidumbre, sobre todo porque hay dificultad para entablar diálogo, porque parece que las actuales autoridades han comenzado a abandonar sus puestos, sus lugares de responsabilidad política, algunos por dedicarse a campañas electorales. La utilización de la ANEP como trampolín electoral es una constante en una parte del Partido Colorado en esta administración. Después hay una serie de cambios que se están procesando a nivel de transformación educativa que nadie ha sabido explicar debidamente. Y en tercer lugar hay problemas institucionales que tienen que ver con ordenar algunos elementos centrales para el inicio de curso, como puede ser la elección de horas. Nosotros hemos escuchado muchas veces al expresidente de la ANEP hablar de clave ANEP. Los hechos hoy demuestran que cada uno actuó de manera compartimentada, priorizando los intereses personales, priorizando en otro caso los intereses partidarios, y lo que no se hizo fue trabajar en clave ANEP. Entonces hoy tenemos que hay problemas en el Consejo de Formación en Educación en el proceso de elección de horas, los hay en la educación técnico-profesional. Eso irremediablemente va a repercutir en educación secundaria. Hay dificultad y déficit en términos de infraestructura, tanto porque hay situaciones donde hay puntos del país donde vamos a volver a ver profundizarse la superpoblación. La falta de inversión en este periodo fue clara, no solamente hubo recorte presupuestal, sino que muchos rubros que estaban destinados al tema de infraestructura fueron derivados hacia la transformación educativa, porque el Parlamento y el Gobierno Nacional acompañó financieramente la propuesta de transformación educativa que llevaba adelante el doctor Robert Silva. Por lo tanto, una situación bastante compleja en un contexto además de transición de administración, ¿no? Claro, antes de seguir con lo de la transición, ¿cuál es la demora en la elección de horas docentes? Si bien faltan 20 y pocos días, que puede repercutir a cuántos alumnos o cuántos grupos no tienen, por ejemplo, en UTU, que es la situación más complicada, ¿no? Mire, hasta que llegó esta administración nosotros pensábamos la elección de horas en términos de sistema. Entonces eso llevaba a que se hubiera planificado, después de mucho ensayo, después de buscarle mucho la vuelta en anteriores administraciones, que en octubre se procesaba la elección de formación en educación, en noviembre la educación secundaria y en diciembre la educación técnico profesional. Bueno, esta administración que se está retirando lo que hizo fue desarmar todo eso, incluso quitando del territorio la instrumentación de este proceso a las propias organizaciones sindicales que daban garantía al proceso y colaboraban de alguna forma en que se hiciera de manera ordenada. Por lo tanto, hoy tenemos una situación donde en apariencia secundaria avanzó bastante en diciembre en la elección de horas, pero ahora vamos a tener que ver cómo repercute la elección tardía tanto en formación y educación como en educación técnico-profesional, donde incluso hay no solamente problemas con la propia elección, sino hasta con la propia calificación de los docentes, donde hay un conjunto de anomalías que se están denunciando, por ejemplo, en la confección de los listados. Por lo tanto, no creemos que tengamos lamentablemente un 5 de marzo en las mejores condiciones, por lo menos en lo que respecta a educación media y tal vez al nivel terciario en lo que es formación en educación. Este fue uno de los temas que se planteó en la reunión que tuvieron el jueves desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza en la primera reunión bipartita del año, ¿no? En este caso con el nuevo presidente, ¿no?, de la ANEP tras la renuncia de Virginia Cáceres. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Salieron con algo Bueno, mire, por este tema y por otros, ¿no? Porque también hubo temas de violencia, de protocolos de violencia y tal. ¿Qué se llevaron? Sí, a ver, la primera impresión que uno se lleva es que hay una debacle institucional importante. Sí, si uno analiza el periodo, y esto no es una denuncia, es una constatación de hechos, un sector del Partido Colorado utilizó la ANEP como trampolín político electoral. Creo que lo de Robert Silva candidateándose como precandidato del Partido Colorado, bueno, lo recientemente de la doctora Cáceres, no son temas personales, es una concepción de un sector del partido de utilizar al Estado en beneficio propio y en beneficio de su fracción partidaria. Creo que es un mal mensaje que se haya renunciado a un mes de iniciarse las clases, es un mal mensaje
que se haya renunciado en un proceso de transición con una nueva administración. Un mal mensaje que se haya lanzado la campaña electoral desde la sede de la Administración Nacional de Educación Pública. Fíjense que el diputado Schipani fue un artífice de la feroz persecución contra los compañeros de San José por haberse sacado una foto para una campaña por un plebiscito, es decir, un tema de interés general. No dijo nada cuando vimos lanzar la campaña a la doctora Cáceres desde la propia sede de la ANEP, utilizando los recursos de la ANEP, porque la convocatoria a esa conferencia de prensa se hace desde la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, una vergüenza institucional que a nosotros nos preocupa, porque esto tiene que ver con cómo se ordena ahora el inicio de cursos, cómo se ordena la transición de una nueva administración en un año que es bisagra, donde hay que cerrar cuentas a partir de la rendición de cuentas al 30 de junio, donde hay que discutir una nueva propuesta presupuestal para los próximos 5 años al 31 de agosto, donde hay elementos de la mentada transformación educativa que hacen aguas por todos lados. El éxito más grande de esta transformación educativa es haber sacado a los estudiantes de las aulas. Hoy los estudiantes no están concurriendo a los centros educativos. Toda la propuesta en términos de evaluación y pasaje de grado cae por donde se la mire, porque en realidad no hay una propuesta articulada. Cada sector fue haciendo lo que se le pareció. Es decir, se vendió desde el punto de vista del marketing una cosa que no está funcionando. ¿Y por qué los estudiantes dicen que se van de las aulas? Bueno, mire, si usted tiene 70, 80 faltas en el año y se le da la posibilidad de pasar de año o 4 o 5 oportunidades de poder, desde el punto de vista académico, poder sortear una situación de repetición, bueno, usted está alentando a que los estudiantes no se esfuercen, a que los estudiantes no concurran a los centros educativos. Eso es lo que está pasando. En estos momentos se están desarrollando la segunda oportunidad, entre comillas, que tienen los estudiantes para promover el año. Bueno, ahí la pregunta que hay que generarse es si estas instancias efectivamente promueven los aprendizajes y la formación en los estudiantes o son meras cuestiones que se ponen desde el punto de vista administrativo para de alguna forma tergiversar los números. Claro, ¿qué expectativa tienen de la próxima administración? Bueno, yo creo que hay una razonable expectativa en términos de que cuando uno lee, por ejemplo, el programa de la fuerza política que llevó al gobierno, hay muchos puntos de coincidencia, como también hay puntos de diferencias o puntos críticos que habrá que analizar. ¿Cuáles son? Pero, por ejemplo, hay 3 puntos que para nosotros son clave. Uno es recuperar la imagen del docente, fuertemente golpeado, perseguido, desautorizado desde el punto de vista técnico-pedagógico, sometido a presiones burocráticas y a procesos de persecución que han tenido distintos niveles en cuanto a su ejecución. Hay que recuperar el presupuesto de la educación, es decir, no solamente se procesó un recorte presupuestal importante en lo que es la educación en general y particularmente la ANEP, sino que también esos fondos en el proceso de recorte fueron utilizados para intereses personales o partidarios. Miren, en un momento donde usted tiene demandas de rezagos de aprendizaje de los estudiantes, problemas alimenticios, problemas de salud mental, que el presidente de la ANEP, el doctor Robert Silva, haya destinado fondos que eran para atender esas situaciones, a campañas publicitarias que cuando uno miraba los spots era un culto a la personalidad, bueno, nos habla de la dimensión ética de quienes han conducido la educación hasta el momento. Recién hablaba también que tenía diferencias con lo que se está, por lo menos se había anunciado de la próxima administración, y lo ato con que algunos dirigentes de FENAPES, concretamente creo que fue Emiliano Mandasen, dice que la izquierda está perdiendo la batalla cultural contra la derecha, en particular en la enseñanza, y hablando además, ni como oposición se pararon de punta. ¿Por dónde irían esas diferencias? Yo creo que terminar con un tercer bloque que me parece que puede explicar de alguna forma la pregunta que tú estás planteando. Yo creo que si no hay un proceso democrático de amplia participación ciudadana, donde participen los estudiantes, las familias, el sector productivo, los sectores trabajadoras y trabajadores, en la construcción de un consenso social y político en torno a la educación, habrá quedado acorralado a la izquierda en esa actitud vergonzante en la cual la ha colocado la derecha, que reitero, acaba de gobernar o está terminando de gobernar en función de intereses partidarios y no en función de intereses de la sociedad y de la República. Por lo tanto, la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación, pensémoslo para el año 2026, que tenga vinculación luego lo que allí surja en la construcción de esos consensos sociales y políticos en materia de educación, es un punto, creo que yo, clave en lo que viene hacia adelante. Es decir, debe ser vinculante porque esa es una de las diferencias que se ha planteado en el gobierno del Frente Amplio. Miren, la pregunta que hay que hacerse es dónde se diseñó
la transformación educativa? ¿Quién la diseñó? ¿Quiénes participaron? Y la hicieron vinculante al 100%. Así que yo creo que hay que salir de esa actitud vergonzante, hay que salir de esa actitud donde la derecha particularmente ha responsabilizado y ha querido estigmatizar, por ejemplo, a las organizaciones sindicales cuando les ha tocado ser gobierno, han tomado esta actitud que acabamos de señalar. Entonces yo creo que hay que dar vuelta a la página en ese sentido. Ya no alcanza con acuerdos multipartidarios, esto ya fracasó, lo intentó Frente Amplio cuando fue gobierno, pasamos a una lógica de imposición del actual gobierno. Yo creo que la sociedad uruguaya, las nuevas generaciones, se merecen que el sistema político en su conjunto, que las organizaciones sindicales, trabajemos en la búsqueda de un consenso social y político en la materia. Tenemos que ir cerrando, pero le pregunto qué rol deben tener, vuelvo a la pregunta, de los consejos, el Congreso de la Educación. ¿Debe ser vinculante lo que salga de ahí? Sí, debe ser vinculante hasta las medidas, las posibilidades y las condiciones políticas, claramente, porque, por ejemplo, hay un dato de la realidad, la fuerza política que accede al Poder Ejecutivo, por ejemplo, no tiene mayoría parlamentaria, habrá que negociar con la oposición. Así la oposición puede tener un gesto de contribuir a esos acuerdos o obstaculizarlo. Yo diría que se corre hasta el momento el serio riesgo que la oposición futura lo obstaculice porque su lógica es la de imponer. Bien, en las bases programáticas de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación se propone una revisión profunda de las exoneraciones impositivas para que perciben instituciones educativas privadas. ¿Esto a dónde apunta? Bueno, básicamente porque el Uruguay tiene uno de los mayores sistemas de subvención a la oferta de educación privada, por distintos mecanismos, desde las contribuciones a la Seguridad Social, desde las contribuciones al Sistema Nacional Integrado de Salud, o al FONASA, mejor dicho, exoneración de IVA para la compra de distintos materiales. Es decir, hay un montón de transferencias de fondos públicos hacia el sector privado que no evita incluso que cada 2 por 3 alguna institución privada que goza de todos estos privilegios termine cerrando, dejando tirado por el camino el proyecto educativo, a los estudiantes, ¿Propone a la eliminarla familia. o reducirla? Bueno, habrá que analizar caso a caso, ¿no? No todas las instituciones tienen las mismas condiciones. Lo que sí es cierto es que hay una importante transferencia de fondos públicos hacia el sector privado que en muchos casos habilita incluso al lucro, que es uno de los aspectos que tenemos que discutir seriamente. La del estribo y bien cortita, se va a trabajar en que se levante la sanción a los profesores de San José. Bueno, lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical, el Estado De la OIT. uruguayo ha estado incumpliendo, ¿no? Por lo menos ha estado incumpliendo lo que el Comité de Libertad Sindical, y yo creo que quiero ser muy claro, no lo ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actual, lo ha hecho el CODICEN de la ANEP actual, que no ha estado a la altura de las circunstancias, incluso es más, en algunos de sus informes jurídicos ha cuestionado hasta la propia idoneidad del Comité de Libertad Sindical en una lógica típica de la derecha actual, ¿no? Que cuestiona... ¿Se han comunicado con las nuevas autoridades designadas por este tema? Bueno, estamos en proceso de generar una agenda de diálogo y de encuentros donde obviamente este tema va a configurar uno de los tantos temas que tendremos que abordar. José Olivera, muchísimas gracias y bueno, cuando más cerca de las clases o cuando ya estén arrancando lo volveremos a convocar. Bueno, será un gusto como siempre, gracias.